Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia, como siempre, en forma remota, del politólogo Rosendo Fraga para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Rosendo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Gracias a vos, muchas gracias por atendernos. Y bueno, Rosendo, esta semana se conoció finalmente el fallo de la Corte Suprema de Justicia relativo, ¿no?, a las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, apoyándolas justamente. ¿Cuáles son, Rosendo, las repercusiones políticas, en tu opinión, de este fallo tan importante? Bueno, creo que ante todo lo que muestra el fallo, y más que el fallo, las reacciones del presidente y la vicepresidenta frente al fallo, es que el conflicto político escaló al plano institucional. Yo entiendo que para la gente diferenciar qué es político y qué es institucional, yo diría, no es fácil. Pero ¿de qué es? En lo institucional es más importante que lo político. Es la organización del Estado, es cómo estructura la Constitución, el poder, los tres poderes, esto es institucional. Las internas, las elecciones son políticas, internas son políticas. Y teníamos con la famosa grieta instalada, la segunda ola de pandemia había profundizado la grieta política. La pandemia fue es un campo de batalla de la política. Pero con el fallo de la Corte y las reacciones del Ejecutivo, escaló el conflicto o la grieta a lo institucional. El Ejecutivo de un lado y la Corte del otro lado. Disculpa, Rosendo. El problema. Sí. Una reacción del presidente y de la vice que despertó la atención de una institución internacional tan importante como Human Rights Watch, ¿no? Por supuesto, porque ¿qué es lo que pasa? Presidente y vice enfrentan a la Corte. Si el presidente y el vice no hubieran hablado, ¿no es cierto?, hubieran dicho, acato el fallo, pero no lo comparto, no tendrías el conflicto. O tenés el interrogante, ¿qué es lo que va a pasar? Y además, algo que acá no se mira, el domingo hubo un presidente latinoamericano que destituyó la Corte. El presidente de El Salvador destituyó los 5 miembros del Tribunal Constitucional salvadoreño. Esto generó reacciones del secretario de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la OEA, ONG, como la que vamos a mencionar, Human Rights Watch. Entonces, en el mundo lo de El Salvador está muy fresco, domingo. Y en la Argentina, prácticamente horas después, ¿no es cierto?, o 2 días después, se precipitaba una crisis institucional, que vamos a ver cómo se resuelve. Pero es difícil imaginar que termine, ¿no?, que tenga un desenlace similar al de El Salvador, ¿no? Bueno, yo te diría, por empezar, en El Salvador el presidente tiene amplia mayoría en el Congreso. El sábado asumieron los nuevos legisladores, con sus aliados tiene 3/4 partes del Congreso. Y lo hizo. Discutible porque no se puede cambiar la Corte porque no obedece. Acá, ante todo, tenemos un parlamento. Y ese parlamento no le da al Ejecutivo la mayoría necesaria para un juicio político, ¿no es cierto? Y entonces la situación es diferente. Rosendo, y hoy por hoy, en la realidad argentina, ¿cuánto tienen de pandemia y cuánto de economía en las decisiones políticas? Yo te diría que para mí la pandemia en Argentina y la economía son campos de batalla de la política. Es decir, son ámbitos donde la política desarrolla su campo de batalla, como también la justicia, como también los medios, en ese punto. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo no estoy como la educación. Bueno, es un aspecto de la pandemia que es un campo de batalla y se lo toma así. Este tema presencial, no presencial, no es un debate que se está realizando de forma técnica, social, es un campo de batalla de la política. Y los que están de un lado toman
posición en estos temas de acuerdo a la posición política. Lo real, lo importante, lo técnico está en un segundo plano. Si te pregunto por las elecciones, ¿qué me decís? Las elecciones, mirá, las elecciones legislativas hasta ahora son el último domingo de octubre. Primero, ¿qué es ganar la elección legislativa? Ganar la elección legislativa es ganar la provincia de Buenos Aires. Cuando la elección es solo legislativa, el que gana Buenos Aires es el que se queda con el efecto político ganador. En mucho tiempo, de acá a octubre, en economía, en pandemia, pueden pasar muchas cosas. Pero en lo político, la clave es las coaliciones electorales. Si el peronismo va dividido o tiene una decisión, aumenta mucho las chances de la oposición de ganar. A su vez, si la oposición tiene decisiones, que tiene algunas, esto también juega un papel muy importante. Para este tipo de elección, yo diría, la elección depende de tres cosas: economía, pandemia y las coaliciones electorales, cómo se armen o se articulen. Y Rosendo, justamente a partir de lo que decís, ¿considerás probable que el peronismo se mantenga unido? En verdad, reformulo la pregunta: ¿qué tan importante ves, qué tan probable ves que el peronismo se mantenga unido para las próximas elecciones ante el desafío, ¿no?, que hoy está atravesando, que plantea la pandemia, la situación tan grave de la economía? Mira, yo tengo la impresión que en Buenos Aires va a haber una lista justicialista disidente. Ahora, si la lista justicialista disidente saca 5 o saca 15, por decir algo, que es muy diferente del terreno electoral, bueno, eso va a depender de la economía, de la pandemia. Pero yo tengo la impresión que hay un conjunto de dirigentes que ostensiblemente, uno es Randazzo, otro es Grey, el intendente Esteban Echeverría, se está moviendo en esa dirección. Para mí lo probable es que haya. Ahora, su efecto político va a depender, ¿no es cierto?, de cuántos votos saque. En última instancia, si tomamos las últimas 3 legislativas, 2009 ganó Narváez en la provincia de Buenos Aires, encabezando una decisión del peronismo. 2013 ganó Massa, dividiendo el peronismo. Bueno, y el 2017 ganó Burrich por 2 puntos sobre Cristina, porque Massa y Randazzo dividieron el peronismo. Entonces, este tema peronismo unido, no unido, electoralmente es muy importante para determinar resultados. Muy bien, Rosendo, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Bueno, cerramos el programa de hoy entonces con el análisis del politólogo Rosendo Fraga sobre el histórico fallo de la Corte Suprema, sus repercusiones políticas y cómo se va trazando el camino a las elecciones legislativas de este 2021. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.